No debo temer, el miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que lleva a la destrucción. Enfrentaré mi miedo y permitiré que pase encima y a través de mí. Y cuando haya pasado buscaré mi intuición y veré su camino. Y cuando se haya ido el miedo no habrá nada, solo estaré yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes de nuevo Alejandro Ayala, Alejo Trader. Como lo pudieron ver, este es el video en el que explico y doy a conocer por qué después de esa pérdida tan absurda en el valor, en la cantidad y en la manera, por qué volví a hacer trading, por qué retomo esta vida otra vez. Hace 18 meses cerré la plataforma asqueado, asco de las gráficas, asco de los índices y sobre todo asco de mí mismo. Estaba aburrido, asqueado, estaba muy mal. Después de perder $4,300 operando desde un celular, rompiendo cada regla de la persona que yo le aprendí esto que se llama Oliver Vélez, me fui. Me dediqué a hacer otras cosas, entre las cuales fue a aprender a programar. No a un programador así senior, como dicen, no. Encontré una plataforma, hice una aplicación, eso digamos que me llevó a un nuevo camino en mi vida y sobre todo como a buscar paz. El problema no era el trading, nunca ha sido el trading y nunca lo va a ser. El problema era que yo era esclavo de mi miedo, o de muchos miedos, porque es que esa es la verdad. Yo era esclavo de un montón de pensamientos negativos sobre el futuro, que eso se traduce en un sentimiento de miedo. Hoy estoy de vuelta, pero yo quiero dejar esto muy claro. Yo no estoy aquí por el dinero. De hecho, yo no estoy haciendo trading por el dinero, porque si fuera por el dinero yo haría otra cosa. Hay formas más fáciles de hacer dinero que el trading. Sino porque aprendí que el miedo mata la mente. El miedo es lo peor que uno puede tener en la mente. Es horrible, es horroroso, es asqueroso. Tener miedo es lo peor. Los voy a poner un poquito en contexto y no voy a hablar de trading acá. O sea, si se quieren ir de este video, váyanse, porque no voy a hablar de trading. ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? Y en mi vida desde que yo era un infante, desde que era un niño, desde que tenía 3, 4 años, me imagino yo. Todavía no tengo la respuesta desde qué punto fue que me pasó esto, pero ya tengo el enemigo. Y cuando uno tiene el enemigo, pues simplemente lo ataca, ya sabe cuál es el atacar. ¿Y el enemigo cuál es? Miedo, sentir miedo. Entonces, yo soy un colombiano de clase media, gracias a Dios, que estudió una carrera universitaria. Yo soy ingeniero de alimentos y digamos que en esa carrera universitaria pues uno conoce mucha gente. De ahí, digamos, mi compañera sentimental desde ese entonces. Estoy hablando que tengo 40 años y yo la conocí a ella a los 16. Yo no la enamoré a ella, ella se enamoró de mí. Pero pues digamos que últimamente, desde el 2018, casualmente desde que comencé a hacer trading juiciosamente, pues ella se ha venido como desenamorando. Ya les digo por qué estoy hablando de ella. Y ¿qué fue lo que ella la enamoró? Como la capacidad mía de ver la vida, como de echar para adelante, de ir juiciosos, de hacer las cosas, de tener muy buenas ideas, porque pues no es por nada, pero a mí en mi mente se me ocurren muy buenas ideas de muchísimas cosas, y eso fue, digamos, lo que la enamoró. Pero últimamente, y esto es para donde quiero ir, es que yo comienzo una idea, o bueno, tengo una idea más bien, la comienzo y la dejo ahí, la dejo ni siquiera por mitad, la comienzo y la dejo por mitad. Y así era todo en mi vida, así era todo en mi vida. Ustedes lo pueden constatar en este mismo canal. Yo comencé el canal y un día hablaba de una cosa, al otro día hablaba de otra cosa,
comenzaba a hacer un plan de trading un día, después terminaba haciendo otro plan de trading, decía voy a hacer 10 videos sobre esto y hacía 2 y se quedaba ahí las cosas. Ese era yo y digamos que era una persona inconstante. Entonces, regresando a mi esposa, eso la aburrió a ella y a cualquier mujer la aburre eso, no ser constante, mucho decir un día que va a comenzar una cosa y a las 2 semanas rendirse de eso. Ese era yo, ustedes lo pueden constatar aquí en el canal, ese era yo, ya no lo soy, ahora les voy a decir por qué ya no lo soy. Entonces, yo formé, o bueno, entre una de las miles o millones de ideas que yo he tenido en mi vida, yo comencé una empresa, o bueno, un negocio, porque la empresa no lo comencé yo. Yo comencé un negocio de apicultura. Yo en algún tiempo fui apicultor, ya no lo soy. Sí, van viendo como el patrón, ¿no? En esta empresa de apicultura yo le dije a mi esposa, venga, hagámosle los dos. Comencemos los dos. Trabajamos por mucho tiempo, pero como todo en la vida, yo lo dejé. Lo dejé. Y esto, digamos que frustró mucho a mi esposa. La frustración de ella con, digamos, la poca resiliencia que yo tenía en mis cosas, pues creó un conflicto muy, muy horrible en mi familia desde el momento en que yo le digo a ella, yo ya no quiero más estar en Melífera, que es la empresa que ella, digamos, la idea fue mía, pero ella la creó, o sea, de aquí salió la idea y ella la ejecutó, o sea, la empresa es de ella. Yo le dije, yo ya no quiero estar más acá. Entonces ella se sintió muy decepcionada y comenzó un conflicto que al día de hoy pues sigue el conflicto. ¿Por qué? Porque ella se sintió traicionada, porque yo le dije un día, mire, hagamos esto juntos y nos vivimos de esto, y yo después me retiré. Debido a ese conflicto, que es a donde yo quiero ir, pues yo ya le dije, mire, ya no quiero más esto, ya no quiero más esto, ya no quiero más esto, ya no me quiero más esto. Y eso desencadenó un montón de cosas en mí. Tanto así que yo estaba a punto de suicidarme. Vuelvo, les digo, no estoy hablando del trading. El trading, digamos que la pérdida fue en el 2024, en septiembre. Yo estoy hablando de que el problema comenzó en febrero del 2025 con mi esposa. Pero ese problema, digamos que ella fue muy sincera en muchas cosas. Me dijo, mire, usted es esto, usted ha abandonado esto, ¿qué le pasa? ¿Por qué no puede continuar? ¿Por qué? Y yo comencé y dije, sí, algo me pasa a mí, no sé qué es, pero digamos que yo me lo preguntaba, pero pues me lo preguntaba ya. Yo no quería, yo como que en el fondo no quería la bendita respuesta a esto. Muchos problemas, mucho caos desde todo el 2025, caos. Intenté, sí, porque es verdad, intenté irme de la casa, intenté hacer cosas nuevas. Yo estaba, digamos, programando aquí en el computador, problemas, peleas, bueno, en fin, mucho problema. Y digamos, falta de comunicación de parte mía, manipulación de parte mía, bueno, en fin, un caos total. Tanto así que vuelvo y le repito que pues yo yo pensé en suicidarme varias veces porque estaba aburrido, estaba harto de mi vida, estaba muy aburrido. Fui a donde una psicóloga, resolví un problema que yo tenía, digamos, de la infancia con la psicóloga, pero seguía siendo inconstante, seguía siendo, digamos, teniendo pensamientos negativos sin ser consciente que los tenía, seguir, ¿cómo les digo yo? Sí, seguir pensando negativamente, seguir fracasando en todo, aunque no es fracasar, sino simplemente derrotarse. Hay como una pequeña o una muy baja tolerancia a la frustración. ¿Listo? Seguían los problemas aquí en la casa y este año seguían los problemas en la casa. Seguían. Y ya llevamos, sin mentirles, por ahí creo que unos 20 días sin hablarnos con mi esposa, mucho los dos viviendo aquí en esta misma casa y sin hablarnos, y ella de mal genio y yo de mal genio, y yo criticándola en mi mente y criticándola, me imagino que ella también criticándome en su mente, bueno, en fin, un caos completo, caos. O sea, yo este año llegué y toqué fondo.
Y yo, digamos que comenzaba a hablar con mis familiares y yo les decía, oiga, pero es que yo no entiendo qué es lo que me pasa, yo quisiera tener la respuesta. Y comencé, ellos me decían, porque mi familia es muy religiosa, ellos me decían, pídale a Dios, pídale a Dios, pídale a Dios. Pero ellos me decían, pídale a Dios es que lo saque de eso. Y bueno, y sí me sacó Dios, ¿para qué? Pero lo que yo quería era una respuesta de por qué era yo así, qué era lo que me había llevado a ese punto tan horrible de fracasar en todo, porque, bueno, uno puede fracasar, pero un fracaso y retirarse, un fracaso y retirarse. ¿Qué era lo que me pasaba? Un día estaba pero tan horriblemente mal, que otra vez discutí con mi esposa, me tocó llamar a una línea de ayuda para no tomar una decisión estúpida de quitarme la vida, porque esos eran los pensamientos que yo tenía en mi cabeza. Y llegué y le llamé a la y me dijo, no, usted necesita irse por urgencias, vayas a esta clínica o llame a una ambulancia porque usted está muy mal, respire, bueno, un montón de cosas. La línea no me acuerdo, creo que es una línea de escucha aquí en Bogotá. De hecho, yo lo que les estoy diciendo es que yo estaba en la inmunda emocional y con mis pensamientos, mi cabeza no estaba para nada bien, nada, absolutamente nada bien. No tenía como un norte, bueno, es horrible. Y yo lo único que decía era, quiero una respuesta. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Un día, yo estaba tan mal que yo dejé de dormir con mi esposa. Ella duerme por allá, unos 30 metros al fondo, y yo dormía aquí mismo en el piso, en un colchón. Y yo ese día estaba tan mal, el día que llamé a la línea de escucha, que pedí una ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Si usted un día en Bogotá tienen una emergencia emocional, no esperen una ambulancia porque nunca va a llegar. Eso me pasó a mí. Yo ese día estaba mal, me tranquilicé por los ejercicios que me ha hecho la señora, comencé a respirar y ella me dijo, mire, haga algo que no lo haga pensar en sus problemas. Yo dije, lo único que a mí me quita digamos, esa perturbación, esa pensadera y llegar a un pensamiento y llegaba a otro y otro, y todos esos pensamientos negativos, todo eso, era ver cine, o es ver cine. No, mentiras, era, ya les digo por qué. Entonces yo me acosté con mi celular, me puse unos audífonos y me puse a ver una película que se llama Doom, la primera parte. Los que no se hayan visto Dune, bueno, aquí abajo les voy a dejar cómo se llama, bueno, les voy a dejar el cartelito de la película. Hay una escena en que la madre, bueno, es un príncipe y el príncipe lo pone en una prueba y esa prueba es de dolor. Y la madre del príncipe tiene que escuchar los quejidos del hijo. Y yo viendo la película, dije, eso debe ser horrible que yo tenga, porque yo soy padre de un niño de 6 años que amo muchísimo. Yo dije, eso debe ser horrible, yo tener que escuchar a mi hijo sufrir, que él sienta dolor y pues no poder hacer absolutamente nada. Yo sé, es una película, pues eso no va a pasar en la vida real, o espero que no pase en la vida real, pero eso debe ser horrible. En ese espacio de la película, cuando le hacen la prueba al hijo es como una reina, creo, pero también es como una bruja, ella comienza a decir una frase que retumbó en mí. De hecho, si ustedes alguna vez le han hecho clic así algo en la vida, eso fue a mí. Y la frase fue con la que comenzó este video. No debo temer, el miedo mata la mente, el miedo es la pequeña muerte que lleva a la destrucción. Afrontaré mi miedo, que esa es la mejor frase, la mejor parte. Afrontaré mi miedo y dejaré que pase encima y a través de mí. Y cuando se haya ido, buscaré en mi intuición y veré su camino. Cuando se haya ido, estaré solo. O sea, vencer el miedo. Y yo dije, bueno, listo. Me dio sueño, apagué esto y me puse a dormir. Pero no logré dormir bien. O yo no sé si a ustedes les ha sucedido lo que me sucedió a mí. Que uno está como dormido, pero a la misma vez pensando. No sé si como que ustedes tienen una idea en su cabeza, sea buena o mala, duermen, pero siguen pensando en esa idea. Y yo creo que duré toda la noche como que tratando de conciliar el sueño profundamente y pensando en el miedo. Y yo creo que como hacia las 3 de la mañana, para mí fue Dios, porque no le encuentro otra explicación. Ojalá haya sido Él, porque yo le había pedido esta respuesta.
Y él, como que yo llegué y me desperté, o dentro del sueño algo me dijo: usted ha tenido miedo toda la vida. Usted es un hijo de puta cobarde. Usted toda la vida ha tenido miedo. Y me desperté. Yo dije, pero un momentico. Y comencé a pensar, como a filosofar sobre mi vida. Y llegué y dije, oiga, yo no salía a bailar cuando yo iba a fiestas y yo que me gustaba una muchacha o una señorita o una niña, lo que sea, y yo no era capaz de levantarme de la silla y decirle, venga y bailamos. Puto y físico miedo, puta vida, un puro miedo. Y comencé a decir, oiga, en esto me da miedo. Oiga, ¿usted por qué no se ha casado con Andrea? Miedo. Oiga, ¿usted por qué no hizo esto en esta vida? Miedo. Yo dije, soy esclavo del miedo, puta vida, soy esclavo del miedo. Qué fastidio, qué horrible ser esclavo del miedo. A todo tenerle miedo, a todo, eso horrible. Y seguía pensando, y todo lo que se me venía a la cabeza era, esto fue por miedo, esto fue por miedo, esto fue por miedo. Claro, el miedo me tenía nublado la mente, como lo dicen esos libros de superación personal. Si usted planta una semillita en su cabeza, pero esa semillita es de pura maleza, pues usted no va a lograr nada en la vida. Así de sencillo, pura maleza. Mi mente estaba llena de maleza. Y seguí pensando. Creo que ese pensamiento, o digamos que comencé a filosofar o a reaccionar desde las 3 de la mañana, y a las 5 de la mañana llegó el trading a mí, o sea, el pensamiento. Y yo dije, claro, yo tenía también miedo en el trading. En cada operación que yo entraba sentía aquí algo en el pecho. Ese sentimiento era puro miedo ¿de qué? De que iba a perder dinero. Y yo dije, este sentimiento que me pasa aquí en todo en mi vida, que era miedo porque Andrea me podía dejar, que era miedo a estar solo, que era miedo a ¿qué era lo otro que yo llegué a la conclusión? A no poder, digamos, generar dinero para vivir yo solo. Un montón de estupideces y de malos pensamientos del futuro que en ese, Dios mío. Llegué y reaccioné y dije, yo también he tenido miedo del trading y yo he amado el trading y voy a volver a hacer trading y voy a ser un trader rentable y no me importa nada más en esta gran puta vida. Y por eso fue que volví al trading. Yo dije, no lo voy a hacer por dinero, aunque yo sé que me va a llegar mucho dinero, pero yo ya no le tengo miedo al trading, ya no le tengo miedo a ser un trader rentable, que antes sí lo tenía. Antes entraba a una operación y yo entraba diciendo, esto no lo voy a lograr, como muy en el fondo tenía esos pensamientos y creencias limitantes horribles. Entonces, ¿por qué volví al trading? Porque ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo de absolutamente nada. Y ustedes van a decir, pero si fue de la noche a la mañana. No, de la noche a la mañana yo encontré la solución. Bueno, no, encontré el enemigo. El enemigo mío era el miedo a absolutamente todo. A seguir con la empresa de melífera, a lo que yo decía, no podía ir a decirle a una muchacha que me gustaba, camine y bailemos, porque me daba miedo, pena, temor. En la universidad me sudaban las manos cuando tenía que ir a hacer una exposición después de haber estudiado sobre el tema 3-4 días antes. Yo decía, ¿pero por qué? Yo ya era en el puesto y era así, esperando que el que estaba exponiéndole se le fuera toda la clase para que yo tuviera un descanso e ir o esperar la próxima clase. Y eso es una estupidez, porque si usted no afronta los problemas va a estar perjudicado toda la vida. Si yo hubiera expuesto todas esas veces, de primeras se me hubiera acabado el miedo, o bueno, hubiera combatido ese miedo y ya las demás exposiciones estaría contento y yo poniendo atención y aprendiendo. Pero no, yo era esperando a que él se demorara más para esto, y yo sudando las manos me ponía rojo. Era una cosa horrible. De hecho, sentir miedo es una esclavitud completa. Horrible. Entonces, volviendo a ese día, yo llegué y listo. Descubrí cuál era el enemigo y me prometí que después de ese momento jamás en la vida me iba a dejar otra vez de ese enemigo. ¿Y ese enemigo cuál es? Yo ya creo que lo dije, pero es
tener pensamientos negativos del futuro. Ese era mi enemigo. Ese era el que me estaba quitando la energía, que me estaba quitando todo el poder que yo tenía a los 16 años, que fue de lo que mi esposa se enamoró de mí. Me succionó, ese enemigo me succionó toda esa energía. Ya no lo soy así, ya no lo soy. Ahora, ¿qué pasa? En ese mismo momento yo comprendí que cuando yo sentía algo aquí en el pecho, era el miedo. El miedo viene, pues no sé si lo que les voy a decir es verdad o no, pero lo que yo entiendo es que usted tiene un pensamiento aquí y se le transmite aquí un sentimiento. Y si usted deja que ese sentimiento hace, pues usted va a actuar de acuerdo a ese sentimiento. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo no les puedo negar que yo no puedo tener sentimientos negativos ahorita. Sí, los tengo y muchos. Pero ¿qué pasa? Llegan acá y los corto acá, los mato, los acabo. Digo, un momento, usted está teniendo pensamientos negativos. No, señor. Cambia el pensamiento y lo cambio. ¿Cuánto estoy durando con cada uno de esos pensamientos? Yo creería que unos 10 segundos. Llega un pensamiento negativo, pum, lo cambio y cambio en otra cosa. ¿Por qué me siguen llegando pensamientos negativos? Entiendo yo que era un mal hábito. Mi cerebro tenía unas conexiones neuronales para tener esos pensamientos negativos siempre. Pero ya no, ya los estoy combatiendo. Ahora llega el pensamiento negativo y adiós. Llegará el día, no sé si me cueste un año, un mes, una semana, que en vez de tener pensamientos negativos van a llegar a mi mente pensamientos positivos. Yo ya no estoy pensando en suicidarme, no, ya no estoy pensando en irme de la casa, no, ya no estoy pensando en cosas absurdas, porque son cosas absurdas. Entonces por eso fue que volví al trading. Que lo estoy combatiendo muy bien. Ahora, ese día que fue el 13 de marzo, o sea, hace poquiticos días, me levanté y yo dije, voy a cambiar mi vida, ya no más peleas, ya no más hacerse la víctima, ya no más manipular a nadie, ya no más criticar a nadie, ya no más estar perdiendo el tiempo en cosas que no me hacen progresar a mí en la vida, ya no más. Me fui, comencé, limpié este computador, lo organicé, me fui a arreglar unas cosas, hice aseo a la casa, ese día me fui a trabajar en Uber porque ahorita ese era otro miedo que me daba, que a mí me vieran trabajando en Uber, porque yo trabajo en Uber. Ya no me importa, qué hijo de puta me va, yo se los digo así, qué hijo de puta a usted le importa si yo trabajo en Uber. No le debe importar nada, a mí ya no me da pena. Yo trabajaba en Uber por las noches porque me daba pena que alguien me viera. No sé si la gente de mi infancia o la gente de la universidad que me viera trabajando, ya no me importa, hijo de puta, trabajo en Uber y lo seguiré haciendo y estaré orgulloso de trabajar en Uber hasta que el trading me dé el dinero suficiente para no tener que volver a salir a hacer Uber. Pero ya no me importa. Ese día fui y trabajé en Uber, pero ese día me sentí tan ganador, me sentí tan libre, que no sé si fue más libre que ganador o ganador que libre, pero me sentí libre en la vida, muy, muy libre. Me acuerdo tanto que yo seguía peleando con mi esposa porque pues yo no le voy a decir, ya encontré la solución, listo, ámame otra vez. No, obviamente que no. Ella seguía brava, pero yo estaba tranquilo, me sentía fuerte, me sentía libre. Y con esto termino este video. Fuimos a recoger a nuestro hijo que va a cumplir 6 años al colegio. Y el niño quería jugar después del colegio y pues nos quedamos pues yo me quedé como unos 5 minutos, no, como unos 20 minutos pues esperando a que el niño jugara. Estaba jugando con otro compañerito de la misma edad en una cancha ahí afuera del colegio. Yo vi que unos alumnos de 11 estaban jugando con un balón americano, de fútbol americano. Y entonces, que fue mágico. Yo quería jugar con ellos. Yo quería jugar con los de fútbol americano, con los de 11. Y yo sé que el Alejandro Ayala de antes le hubiera dado pena si hubiera quedado sentado en esa puta silla del parque sin hacer ni mierda por el puto y físico miedo. Pero no, ese día cambió algo en mí. Y llegué y me levanté y les dije, pásenme el balón. Sin miedo, güey, puta, libre de todo pensamiento.
Y ellos, hágale, me lo pasaron. Pues obviamente no jugué extremadamente bien, pero pues digamos que hice mi mejor esfuerzo y yo estaba feliz. Y mi esposa estaba así, como ¿qué le pasó? Yo sé, ella no me lo dice y nunca lo va a reconocer, pero yo sé que ella dijo, ¿qué le pasó? Otro día, después de eso, porque he seguido yendo a la psicóloga, porque me fui y le dije a la psicóloga, oiga, ya encontré cuál es el enemigo, pero ayúdemelo a quitar, porque pues esto también necesita ayuda profesional. Venía de la psicóloga y cogí ¿cómo se llama? Un SITP, o sea, eso es un bus pues, que viene aquí en la ciudad. Y ese hijo de madre bus está repleto. Yo siempre me hago al lado de la mitad del bus, donde hay una puerta que nunca abren, porque atrás es peor. Pues lo pueden robar y bueno, es más incómodo. Yo me voy de pie en la mitad del bus. Entonces yo vi que la gente le decía al señor, oiga, ábranos la puerta del medio cuando se iban a bajar. Y como yo era temeroso, yo iba a comenzar como 2 paradas antes del bus, iba a comenzar a pasarme hasta la puerta de atrás, a incomodar a todo el mundo, a incomodarme yo mismo, para no decirle al señor que me abriera la puerta del bus y que todas las 100 personas que iban en el bus o las 30 personas, no mentiras, iban como 50 personas, pues no supieran de mi existencia. Entonces yo calladito, ese era el yo de antes, ¿no? El Alejandro Ayala de antes, calladito me iba allá, iba a timbrar y me dejaba por donde era. Y yo dije, no, ¿cuál es el hijo de puta miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Quédese donde está, se aguanta 2 paradas ahí y cuando llega a su parada va a timbrarle y le va a pedir decentemente al señor que le abra la puta puerta. ¿Y qué pasó? Pues me esperé las 2 paradas, maté ese miedo estúpido que tenía de como de sobresalir con los demás, o sobresalir, no, eso es mentira, como de... Pues sí, de hacerse notar en un bus. Y llegué y timbré, el man no me quería abrir la puerta, me tocó decirle 2 veces, la segunda vez ya un poquito más duro y y me bajé y dije, buena, puta, buena, por fin está acabando con todos sus miedos. Yo sé que lo que les estoy diciendo es una estupidez y tal vez ustedes pues sí quieran estar en una cancha de fútbol y se pongan a jugar con extraños. Para ustedes puede ser muy fácil, para mí no. Lo que yo les estoy diciendo es cómo era mi mente antes de ese día que toqué fondo, que me quería suicidar y que gracias a Dios llegó esta película a mí, llegó esa escena y yo dije, este es mi problema y que desde ahí lo estoy combatiendo. Y como lo estoy combatiendo, yo sé que voy a lograr muchísimas cosas en mi vida. Por eso volví al trading. Porque ya no tengo miedo.